Santander y pues vamos a poner sobre hechos jurídicos. Hechos jurídicos se denomina en sentido amplio un acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del derecho, es decir, se modifican ciertos estados jurídicos iniciales desde el punto de vista legal. Es una norma jurídica que parte siempre de un presupuesto de hecho para posteriormente regular las consecuencias que ellos tienen en el área del derecho. Es habitual que en el derecho procesal se establezca una sentencia judicial y que explique dos aspectos. Los hechos jurídicos que se entienden probados y fundamentados de derecho a aplicar tales hechos, así el fallo o sentencia vendrá fundamentado por estas dos categorías. Los hechos jurídicos pueden clasificarse por su complejidad, que sean hechos jurídicos simples cuando constan de un solo suceso o acontecimiento, y complejos que requieren de la confluencia de dos o más fenómenos. También tenemos por su contenido, que por sus contenidos positivos y negativos, que todo dependerá de que si ellos consisten en una acción o en una omisión. También está por el agente que los produce, que serán naturales cuando provengan de un acontecimiento de la naturaleza y se estimarán como humanos aquellos que proceden de la intervención de un individuo. También tenemos los ejemplos de hechos jurídicos que se pueden dar por la muerte, la promulgación de una ley, una declaración de derecho objetivo. También tenemos clases de actos jurídicos. Tenemos los actos jurídicos lícitos, que se conocen dos grandes categorías, lícitos y los ilícitos. Los actos jurídicos lícitos son aquellos que se realizan conforme al ordenamiento jurídico y han sido subclasificados en negocios jurídicos. Se trata de los actos integrados por una o más declaraciones de voluntad privada destinadas a producir efectos jurídicos dentro del marco del propio ordenamiento jurídico. Tenemos también actos semejantes al negocio jurídico. Como lo sugiere su nombre, se parecen a aquellos, solo que aquí los efectos son previstos por el legislador. Los actos reales no son estrictamente jurídicos, pero el derecho puede extraer de ellos algunas consecuencias. Las atenciones que pueden englobarse bajo este rubro, cualquier tipo de omisiones que tienen que ser necesariamente voluntarias. Y por último tenemos actos jurídicos ilícitos que pueden ser objetiva y subjetivamente antijurídicos. De ello va a depender de que no tome en cuenta la culpa o inocencia del infractor o de aquella que sea fundamental para su determinación. Esto es todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alfredo Suaje. Yo les voy a hablar acerca de lo que son los hechos procesales. Los hechos procesales se entienden como aquellos acontecimientos de la vida que proyectan sus efectos, bien sea adversos, negativos o en algunos casos sobre el proceso. Por ejemplo, son hechos procesales la pérdida de la capacidad física de un testigo, es decir, si un testigo pierde la capacidad de raciocinio, esto es un hecho procesal. Los hechos aparecen dominando una voluntad jurídica idónea que permita crear, modificar o extinguir los procesos, los efectos procesales. Estos se denominan actos procesales, por ejemplo, la declaración de testigo y la suscripción de la sentencia por el juez. Además de esto, el hecho procesal es un acontecimiento o suceso en virtud del cual se crea, se modifica, se extinguen, es decir, terminan o concluyen algunos de los vínculos jurídicos que puedan componer o que con la compleja relación jurídico-procesal existe.
Gracias. Buenas noches. Me llamo Efraín Artigas y voy a hablar de actos procesales. Antes de hablar de acto procesal, debe entenderse lo que es la actividad procesal en general y qué es la que ejecutan los sujetos procesales dentro del proceso, la cual comienza con la demanda y termina con la sentencia y su ejecución. Entre el acto que da inicio a la relación y el que pone fin, se llevan a cabo una serie de actos encadenados y estrechamente vinculados, de manera que unos son presupuestados de los otros y así sucesivamente. El acto procesal es el que se vincula al nacimiento, desarrollo y extinción de una relación jurídica, a través de la forma jurídicamente regulada por la ley, que es el proceso. El profesor Chiovenda define el acto procesal como aquel que tiene como consecuencia inmediata la constitución, la conservación, el desenvolvimiento, la modificación o definición de una relación procesal. Entre los actos procesales podemos mencionar 1. Actos de las partes. El doctor José Ángel Balsan comenta que los actos de las partes son denominados de esta forma en virtud de la persona que los realiza, y así entre otros actos las partes realizan lo siguiente. A. Impulso procesal. Corresponde al actor la carga de introducir el libelo, que es el acto constitutivo de la relación, y todos aquellos actos que tiendan al más rápido desarrollo de la relación. B. Actos de defensa. Constituyen en principio una carga para el demandado, por cuanto a él le corresponde impugnar la relación procesal mediante las cuestiones previas, o bien impugnar el fondo mediante las razones u objeciones de hecho y de derecho que contradigan o enerven el derecho invocado por el actor en su libelo de demanda. C. Actos de prueba. Impone al actor la obligación de probar los hechos invocados y afirmados en su demanda, en tanto que al demandado impone la prueba de los hechos afirmados e invocados en su contestación. D. Actos de impugnación, también denominados recursos, y pueden ser ordinarios y extraordinarios o extraordinarios. 2. Actos realizados por los órganos jurisdiccionales. A. La sentencia constituye la decisión que estima o desestima la petición del demandante y se dividen en definitivas e interlocutorias. Igualmente se incluye la sentencia de homologación en los casos de convenimiento, desistimiento y transacción que alcanzan la cosa juzgada. B. Los autos son en el fondo sentencias interlocutorias, pero se diferencian de la sentencia en que solo resuelven cuestiones incidentales de menor importancia, sin sujetarse a los requisitos del artículo 243, es decir, la forma especial de la sentencia. C. Los decretos son resoluciones ejecutivas breves y concisas, de impulso procesal para canalizar y orientar la marcha del proceso, no siendo necesario sean razonadas o motivadas. 3. Actos que realiza el secretario. El secretario realiza actos conjuntamente con el juez, como también los realiza él solo en representación del tribunal. Órdenes que le comunique el juez o el secretario. Para entender con más claridad, ejemplifico. En el hecho jurídico estamos en presencia de un acontecimiento en el que no ha intervenido la voluntad del hombre, pero produce consecuencias jurídicas. Así, por la destrucción de un edificio por un terremoto produce diversos efectos. Jurídicos, tales como la liquidación del condominio, la destrucción del terreno entre los copropietarios, las indemnizaciones de las pólizas de seguro, la muerte de una persona también produce efectos jurídicos, tales como la terminación de su relación laboral. La sucesión patrimonial, etc. En cambio, en el acto jurídico, las consecuencias jurídicas provienen de eventos en los que interviene la voluntad del hombre, tales como otorgar un testamento, gestionar un negocio ajeno o conferir un mandato.
Cuando nos referimos a los hechos y a los actos procesales, igualmente debemos tener en cuenta que existen actos que se realizan dentro del proceso por la intervención de la voluntad del juez, del secretario, del alguacil, de las partes y por los intervinientes legítimos o terceros que, como dice Chiovenda, tienen como consecuencia inmediata la constitución, conservación, modificación, desarrollo o definición de una relación procesal. Frente a estos actos procesales existen los llamados hechos procesales que, sin depender de la voluntad del órgano jurisdiccional ni de las partes, tienen consecuencias jurídicas en el proceso. En este orden de ideas tenemos que la muerte de la parte demandada produce la suspensión del proceso hasta la citación de sus herederos y además se extingue el poder, y al intervenir los herederos en el proceso se produce una sucesión procesal. Y también podríamos citar como efecto jurídico el ordinal 3 del artículo 267 del Código Procesal Civil, conforme al cual, si no son citados los herederos dentro de los 6 meses siguientes a la muerte de la parte, habrá perención de la instancia. La muerte del procesado produce la terminación del juicio penal. Muchas gracias.